Muy buenos días a todos y feliz viernes 13 de abril de 2018. Ya llegamos a la mitad del mes de abril, el tiempo pasa volando y este es el episodio número 52 contestando a vuestras preguntas. Ya tenemos completo un año de episodios contestando a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos habéis hecho durante este largo camino y que deseamos que sea muchísimo más largo aún. Vamos a contestar a las preguntas de hoy, pero antes, como siempre, dejadme recordaros que si os gustan estos vídeos, que le deis a like y os suscribáis al canal, porque ya sabéis que desde hace unas semanas, aparte de los vídeos que hacemos cada viernes contestando a vuestras preguntas, también publicamos ahora cada martes un vídeo divulgativo. Serán vídeos cortos de entre 5 y 7 minutos en los que explicamos conceptos clave de la incapacidad, de temas laborales o de seguros de vida. En concreto, esta semana, el compañero, el abogado Sergio Martínez del despacho, ha hecho un vídeo explicando cómo se calcula la pensión de incapacidad permanente. Por lo tanto, si lo queréis ver, pues podéis ir al vídeo anterior que se ha publicado a este, que será este vídeo de cómo se calcula la pensión por incapacidad permanente, y tenéis muchos otros vídeos también al respecto del cálculo de la incapacidad permanente. Haciendo un poco de resumen de esta semana, también este lunes hemos publicado un caso de éxito en el que hemos conseguido una incapacidad por un trastorno límite de la personalidad, por este tipo de trastorno psiquiátrico. El miércoles, en el podcast de misderechos.club, hablamos en concreto sobre las enfermedades inflamatorias intestinales y específicamente sobre la enfermedad de Crohn. Y ya sabéis que publicamos también la herramienta de valoración de incapacidad, este granito que hemos estado trabajando durante muchos meses a nivel de programación. Requería muchos esfuerzos y una ingeniería importante detrás de este proyecto, y lo hemos conseguido ya, y podéis tener esa herramienta de valoración de la incapacidad permanente, si cumplís los requisitos o no y qué pensión os podría quedar aproximadamente. Siempre, evidentemente, debe de revisarse después por un abogado especialista. En este caso os dejo el enlace de esta herramienta que podéis consultar, y ahora ya sin más vamos a pasar a contestar a las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Laia Drisi y dice: para Campaña Abogados, tengo 60 años y cobro la viudedad de mi marido. La pregunta es si puedo solicitar los 400 o no. Ahora estoy parada y no cobro nada. Antes he cotizado como autónoma y gracias. Bien, sí que puedes cobrar lo que sería el subsidio de mayores de 55 años si cumples todos los requisitos. Evidentemente esto lo deberías de valorar caso por caso, nos falta más información para conocerlo, pero te recomiendo que puedas ver vídeos en los que hablamos sobre el subsidio de mayores de 55 años, y lo podrías cobrar siempre y cuando esta pensión de viudedad, que es compatible, no superara una cierta cantidad, que para este año 2018 son en concreto 551,93 euros. Que si cobras más de estos 551,93 euros no podrías cobrar este subsidio de mayores de 55 años porque dejaría de ser compatible. Vamos con otra pregunta, nos la hace María Luz Landesa Torrado y dice: soy celadora en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Desde el año pasado tengo reconocida una IPT, una incapacidad permanente total, por problemas psiquiátricos. La cuestión es dada que mi trabajo tiene un gran abanico de posibles adaptaciones de todo tipo, pero mi afectación me incapacita para todo tipo de actividades, desde la más física a la más sedentaria. No me veo en condiciones de estar destinada a mi puesto, que está en urgencias, ni además de los otros puestos con movilización o trato con los pacientes, tanto como destinos en información, azafata, etc. Son salud mental y sus características las que me dificultan el trato personal. En caso de estar sola en un servicio, cosa que por otra parte es inviable, tampoco puedo garantizar mi asistencia porque, entre otras cosas, está la agorafobia. ¿Puedo pedirlo absoluta por mi cuenta o habré de pedirlo ante el juez? Mil gracias, María. Muchas gracias a ti, María, por preguntarnos. Estamos en un caso de revisión de grado. Te concedieron la incapacidad total por un tema psiquiátrico y en ese sentido te dijeron que no podías hacer tu profesión habitual, pero sí otro tipo de profesiones. Vamos a ver, en este caso, si puedes solicitar la incapacidad, no es necesario acabar en la vía judicial. Tú inicias un expediente administrativo y el diagnóstico que tú tenías antes cuando te reconocieron la incapacidad total al actual tiene que haber variado, ya lo hemos comentado, y puede ser dos tipos de variaciones o que se cumplan las dos variaciones a la vez. Una, que sea una agravación
de las lesiones o la enfermedad que tenías de base, que el trastorno psiquiátrico se haya agravado con respecto al que te reconocieron en la incapacidad total, o dos, que aparezcan nuevas enfermedades que puedan suponer que tengas un grado superior, es decir, que de esta total pases a la absoluta. O puede ser las dos cosas, ¿eh? Es decir, que haya una agravación por el tema psiquiátrico y además haya aparecido nuevas enfermedades que provoquen que este grado pues, cambie de la total a la absoluta. En tu caso, por el tema psiquiátrico, normalmente por el tema psiquiátrico casi siempre son absolutas, ¿eh? Las totales son más difíciles de justificar que las absolutas porque normalmente los trastornos psiquiátricos afectan a la mayoría de los niveles que puedes tener en cualquier tipo de trabajo, como bien decías tú. Por lo tanto, yo aquí lo que te diría es que actualizaras informe con el psiquiatra pues, que te lleva y a partir de ahí puedes hacer una valoración de si hay una agravación con respecto a la situación anterior y si esa agravación es de suficiente entidad para poder solicitar una incapacidad absoluta. Importante decir aquí que todas aquellas personas que seáis pensionistas no es necesario que cumpláis los requisitos de cotización, aunque sea por una enfermedad común, como es el caso que de María, que nos explica, ya tiene una total. Por lo tanto, como es una revisión de grado, si no ha cotizado después, que sí que es el caso en tu caso, pero si no hubieras cotizado nada, siempre podrías solicitar la revisión de grado antes de cumplir la edad de jubilación ordinaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también quiero que os quede claro porque no se exigen requisitos de cotización cuando se habla de una revisión de grado. Y espero que nos digas lo que haces, María, cuando ya tengas más información y a ver si decides hacer la revisión de grado o no, pues nos lo explicas y así lo compartimos con toda la audiencia. Otra pregunta nos hace María del Pilar y dice, hola Jorge, he cumplido el año de baja y me han mandado pasar por el INS y me han prorrogado por 6 meses más. Lo que no entiendo es que la mutua de trabajo me va a pagar el 75% de la base reguladora más mi empresa. Seguiré cobrando, pero no sé cuánto. Tengo un cacao. A ver si me puedes ayudar en esto. Y otra cosa, que me acaban de diagnosticar fibromialgia. Y yo sin saberlo, pues cuando me miraron en el INS se dejaron llevar por los informes que yo tenía. Pero esto es nuevo. ¿Qué puedo hacer con respecto a esto? Muchas gracias. Vamos allá, María Pilar. El tema que nos comentas sobre qué se cobra cuando se está de baja. Es importante que lo sepamos que cuando es por enfermedad común se cobra pues el 75% de la base reguladora de la incapacidad temporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues se hace un cálculo, si es por contingencias comunes, se coge el mes anterior a la baja, lo que se ha cotizado por contingencias comunes y lo que se tiene derecho a cobrar es el 75%. ¿Quién lo paga esto? Pues esto lo paga la Seguridad Social o la Mutua de Accidentes de Trabajo que tiene cubiertas las contingencias comunes. Ahora bien, hay empresas que ya sea por convenio colectivo o por mejora voluntaria, lo que hacen es complementar del 75%, pagan hasta el 25%. Es decir, que estando de baja cobras el 100%, el 75% que ya está obligado a pagar la Seguridad Social o la Mutua, y el 25% lo abona la empresa, ya sea porque está obligada por un convenio colectivo o porque la empresa lo decidió así de forma voluntaria. Normalmente este complemento de IT, este complemento de baja, llega hasta el año, en la mayoría de los casos. Entonces, hasta el año se cobra el 100%, entonces cuando pasas a cobrar el año de baja, los 6 meses siguientes, ese complemento se pierde y solo hay la obligación de pagar ese 75%. Entonces puede ser que ese sea tu caso. A veces es durante toda la baja lo que se obliga a la empresa. Pero en la mayoría de casos ya te digo que es un año. Por lo tanto, lo normal es que a lo mejor al año cobres un poco menos porque pasas a cobrar del 100% que cobrabas ahora el 75%. Esa puede ser la situación. Entonces, con respecto a la fibromialgia que nos decías que te han diagnosticado ahora, no hay problema con eso, lo puedes aportar y cuando te valoren una incapacidad permanente te van a valorar también la fibromialgia. Lo que sí que es cierto es que si el diagnóstico es reciente y te lo acaban de diagnosticar ahora, pues evidentemente no es una patología que se tenga que tener en cuenta. A efectos de incapacidad necesitarías mucho más tiempo de diagnóstico, de tratamiento y de ver que no se ha podido hacer nada para que te la puedan valorar a efectos de una incapacidad permanente. Pero las patologías que sobrevienen cuando se están de baja se tienen que tener en cuenta los efectos de alta y de continuar de baja laboral. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Victoria Batista y nos dice lo siguiente. Hola Jorge, me gustaría que me comentaras acerca de la siguiente cuestión. Cuando el simulador de jubilación del sistema RED me calcula la pensión sin añadir ningún supuesto, me da una renta de X. Y cuando aplico el 33% de discapacidad que tengo desde el 2015 y no es revisable,
Dicha cuantía pasa a X menos 600. Visto así, parece que castigan por la discapacidad. ¿Podrías explicar algo acerca de esto, por favor? Muchas gracias. Pues, Victoria, aquí lo que tendríamos que hacer es mirar el caso en concreto. No entiendo el por qué. Porque el grado de discapacidad lo que hace es que te sube automáticamente lo que es el mínimo personal y familiar. En la declaración de renta tenemos una cantidad que el Estado fija cada año, que para este año creo que son 5.500 euros, que eso es un dinero que entienden que no tiene que tributar. Es decir, si nosotros cobramos 20.000 euros al año, pues ellos entienden que 5.500 los necesitas para vivir, ¿vale? Es como un mínimo exento, ¿eh? Y entonces solo tributarías, en el caso de estos 20.000, por la diferencia, por los 15.500 restantes serían los que entrarían en juego para tributar. ¿Qué pasa con la discapacidad? Aquellas personas que tienen un 33 a 65% o a 64% tienen este 5.500 euros, se le añade 3.000 euros más. Es decir, pasa a 8.500 euros. Y las personas que tienen un 65% de discapacidad o más tienen 9.000 euros ya de más, es decir, esos 5.500 se le añade 9.000, tendrían exento pues la cantidad de 14.500 euros, ¿vale? Esto es lo que dice la ley. Por lo tanto, de los cálculos que has hecho, no entiendo que te encarga a pagar más, porque lo normal es que se diría que te sería a pagar menos. Quizá hay alguna casilla de más que al seleccionarla pues se activa o se deja de activar y entonces tendríamos que valorarlo en el caso concreto. Pero que sepáis que la discapacidad lo que opera es eso y que aprovecho, todos los que sois pensionistas de incapacidad permanente, ya sabéis que los efectos de IRPF tenéis como mínimo un 33% de discapacidad y que lo tenéis que tener en cuenta esto. Sin embargo, creo que cuando se hace la declaración de renta, en aquellos casos que sea una total, porque ya sabéis que la absoluta y la gran invalidez está exento, esa pensión que cobramos está exenta de IRPF, pero en el caso de total, pues creo que automáticamente ya se asigna esa casilla del 33% y al decir que eres pensionista te cuentan ya esos 3.000 euros, ya te los cuentan automáticamente. Entonces, puede ir por ahí quizá. En el cálculo de retenciones, en el simulador de cálculo de retenciones, seguro, porque te dice qué tipo de situación estás y al marcar pensionista ya automáticamente pues se activa. Quizás sea ese el problema, que si eres pensionista lo activas y hazte cuenta y entonces si lo desactivas de la discapacidad pues puede ser que el cálculo te salga distinto. Si quieres pues nos acabas de contestar esta pregunta y lo miramos el caso en concreto, me puedes enviar un correo y miramos en todo caso concreto Victoria y así lo podemos también compartir con toda la audiencia que seguramente pues alguna que otra persona también se habrá encontrado con este problema que nos comentabas. Vamos con otra pregunta. Enrique Follente, hola, buen día, soy una persona con esclerosis múltiple. El último informe del historial médico me dieron una puntuación de 2, de la escala de EDS, de Curse, me imagino. Que creo que con esto no me dan ninguna discapacidad. Presenté los papeles y me lo denegaron. ¿Qué puedo hacer ya que no trabajo y cobro un subsidio de 430 euros y no encuentro trabajo ya que tengo 57 y a nadie le intereso, aunque tenga mucha experiencia laboral? Y de mi autoempleo en empresa propia, al 50% me he hecho mi socio, haciéndome administrador único y me dejó en la calle. Esto lo puedo ampliar. Gracias por vuestra información y un saludo. Bien, por la valoración de la incapacidad, esclerosis múltiple, si tienes una escala EDS de 2, sí que no sería suficiente, lo hablamos ya en alguna otra pregunta, no sé si en el vídeo en directo que hicimos la semana pasada tuvimos una pregunta o creo que en el vídeo de contestamos de la semana anterior. Para la esclerosis múltiple normalmente se exige entre 2,5, 3, 3,5 para una incapacidad total, una profesión que requiere esfuerzo físico, y a partir de 3,5, 4, 4,5 se reconoce ya una incapacidad absoluta para cualquier tipo de trabajo por esclerosis múltiple. Entonces, si la escala que tienes es la 2, que en el informe del neurólogo, pues con eso no puedes llegar a una incapacidad laboral. La discapacidad la podrías valorar y sería una opción, si no lo has tramitado aún, lo que estábamos hablando en la pregunta anterior de Victoria, si tienes un grado de discapacidad reconocido y te dan un 33%, que yo creo que a lo mejor en esa situación sí, en estos casos lo que puedes tener acceso es a plazas prioritarias de empleo. Hay empleo protegido y quizá podrías, con la experiencia laboral que ya dices que tienes y con este certificado de discapacidad, entrar a plazas públicas o incluso entrar a empresas privadas, a centros especiales de empleo
que podrían complementar ese sueldo que estás cobrando, ¿no? Esa ayuda de mayores de 55 que estás cobrando. Y es mi recomendación, que fueras por el tema de la discapacidad y con eso poder, en este sentido, buscar una solución a tu situación, ¿eh? Y luego que valoraras también la posibilidad de la jubilación anticipada, ¿eh? Lo que pasa que eso ya aún te queda un poco y queda un poco lejos, pero también dependiendo de la condición que tengas, pues también se puede valorar. Vamos con otra pregunta, nos hace Arturo Esteban. Hola Jorge, has comentado en varias ocasiones que es recomendable pedir una prueba de movilidad en caso de condromalacia o artrosis de rodilla. Mi problema es que yo puedo doblar la rodilla, pero mi fuerza y el dolor me impiden hacerlo de continuo. Y si la prueba consiste en hacer 2 flexiones de rodilla y poco más, no se podrá observar mi incapacidad real. ¿En qué consiste exactamente esta prueba? ¿Cómo se puede valorar mi incapacidad si esto sucede cuando hago esfuerzo más prolongado? Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias Arturo por la pregunta. Vamos a ver, la prueba esta que nos comentas es una prueba biomecánica. En misderechos.club, en este podcast, ya sabéis que lo tratamos en una entrevista, en el episodio número 13, entrevistamos al doctor Ortiz, que es médico rehabilitador del centro Invalcor, en el que se hacen pruebas biomecánicas. Entonces, por el tema de la condromalacia, lo importante que puedes tener también, si tienes resonancias magnéticas, puedes tener el grado. El grado es pues el nivel de afectación que hay, sobre todo a nivel del cartílago. Si tienes un grado 4, se entiende que es grave, y ese grado también puede complementar esta prueba biomecánica. Las pruebas biomecánicas también lo que hacen es medir básicamente la movilidad y la fuerza y ver si estos patrones que tú tienes de dolor son compatibles con los resultados que da esta prueba. Entonces, esta prueba también se hace con repetidas ocasiones, el sentido, no la prueba en sí, sino los movimientos, hasta que dan un coeficiente de variación muy bajo, un 10% o menos de ese coeficiente de variación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta prueba es capaz de decir si tú puedes hacer profesiones que requieran estar de pie, estar caminando mucho rato, hacer esfuerzo físico, etc. ¿De acuerdo? Incluso se pone en relación con la profesión que tienes. Bueno, invento, si eres comercial pues, y no puedes andar mucho rato y demás, pues te lo van a tener, si no puedes coger peso, etc. Entonces, esta prueba es útil para esto. No en todo caso será necesario. Es decir, si tuvieras, si fuera bilateral la condromalacia que me dices, es decir, de las 2 rodillas, en grado 4 y a lo mejor tienes un informe del traumatólogo que te dice que eres tributario de una prótesis de rodilla, pues con eso ya no es necesario hacer la prueba, seguramente no sería necesario, sería complementario, pero con eso podrías solicitar la incapacidad y lo más probable es que te la reconocieran en vía administrativa incluso sin tener que ir a juicio. Pero cada caso es distinto, se tiene que valorar y es un buen complemento en estos casos para acreditar la limitación funcional, que es lo que nos importa tanto a los abogados que llevan estos casos como a los jueces, valorar realmente cuál es el estado funcional de esas rodillas y la afectación evidentemente que tengan en el puesto de trabajo. Yo lo recomiendo, pero ya te digo, cada caso se tiene que valorar si es oportuno o no, y en función también de estas resonancias o estos tags que puedas tener de las rodillas, pues se acaba valorando si se hace, no se hace, etc. ¿De acuerdo? Ya nos comentarás saber un poco más tu situación y si finalmente hacéis la prueba, pues encantados también de que nos lo puedas compartir con nosotros y que lo expliques también al resto de la audiencia. Vamos a hacer otra pregunta, nos hace Paco, buenas noches, muchas gracias por vuestras respuestas. Gracias a ti, Paco, por preguntarnos. Estoy de baja laboral por accidente de trabajo. Trabajo de técnico de mantenimiento con algunas funciones de responsable y me han operado de artrodesis L4, L5, S1. Hace unos días fui evaluado en el EBI, me han informado que inician un expediente de incapacidad y en unas semanas me llegará una carta informando del inicio del expediente y unos días más tarde la resolución. En un vídeo anterior me recomiendas obtener un profesiograma por tratarse de un trabajo de mando intermedio. ¿Sería bueno entregarlo antes de la resolución? ¿Llevándolo yo al INS para unirlo al expediente o espero a ver la resolución y luego lo aporto en la supuesta reclamación previa? Muchas gracias. Buena pregunta, buenísima, Paco. De hecho, estos casos de profesiones intermedias son complicados. Podría ser que el EBI dijera que sí, que te tienen que reconocer una incapacidad porque estás limitado para estar pues, de pie, esfuerzo físico, posiciones forzosas, etc.
pero que luego el INS, en función de la categoría profesional que estás cotizando en la empresa, dijera que como, bueno, me lo invento, a lo mejor estás como jefe de mantenimiento y te dicen que esa profesión no implica tareas que requieran esfuerzo físico. Entonces, el profesiograma, mejor tenerlo en cuanto antes por la empresa, y puede ser que el INS lo pida de oficio, que el INS al ver el informe y demás diga, oye, no tengo claro si este señor hace tareas de esfuerzo físico o no, por lo tanto voy a requerirle, ya sea a él o a la empresa, que aporten este profesiograma. Esto muchas veces el INS de oficio, sin que nosotros le digamos nada, ya lo hace. Yo aportarlo en el inicio del expediente administrativo no lo veo. Yo creo que sí, que si ellos lo deniegan, entonces sí que en la reclamación previa lo aportaría. Pero ya de antes no, porque no entra dentro del procedimiento en sí. Y tú ya has dicho que qué profesión tienes. Cuando presentes los papeles del formulario, pues cuando pongas jefe de mantenimiento o mantenimiento, ahí pon todas las tareas que hagas. En el espacio del formulario hay un sitio para ponerlo, sino en alegaciones, que ellos tengan constancia. Entonces, el aportar el profesional es una cosa que se tiene que hacer posteriormente, si ellos lo ven necesario o no, y eso será en función un poco de la categoría profesional que estés, el CNO, el Código Nacional de Ocupación que tenga tu puesto de trabajo, etcétera. Por lo tanto, yo no me anticiparía y esperaría a la resolución. Si ellos lo ven necesario, te lo pedirán. Si no, te lo van a denegar. Y si te lo deniegan, ahí sí que en reclamación previa yo lo aportaría para ver si se puede ganar esa reclamación, ¿vale? Pero yo lo que sí que iría haciendo ya es hablándolo con la empresa para que te lo puedan hacer, Paco, y una vez lo tengas, te lo guardas, si te lo piden bien, y si no, pues si en el caso de que fuera denegada, pues en reclamación previa lo presentaría. Muchas gracias por tu pregunta y ya nos dices a ver cómo queda. Estaremos encantados de escucharlo, compartirlo y esperemos que te puedan reconocer esa incapacidad permanente que evidentemente te mereces. Y vamos a hacer la última pregunta ya, nos la hace Siena Nubel y nos dice, hola Jorge, yo no tengo ni idea de cuánto llevo cotizado y ya he pasado por inspección médica de 1 año de baja y por contingencias comunes o enfermedad común. Ahora me acaban de diagnosticar fibromialgia, pero cuando pasé la revisión médica me prorrogaron 6 meses. Me faltaban 2 días para que me viera la reumatóloga y se lo comenté al inspector médico. Y aunque todavía no me habían diagnosticado la fibromialgia, me dieron la prórroga de 6 meses de baja y por SMS la mutua. ¿Esto es correcto? Y si la fibromialgia no tiene cura y encima me han sacado al máximo de esta enfermedad, ¿qué debo hacer? Muchas gracias. Buena pregunta, Siena. Es muy parecida a la que habíamos visto en las primeras preguntas de hoy. Lo primero, para saber los años cotizados que tienes, deberías pedir un informe de vida laboral. Esto lo puedes hacer en la página de la Seguridad Social y ahí pues puedes pedir el informe de vida laboral o por teléfono y te lo envían a casa o de forma con el certificado digital que lo tendrías de forma inmediata. Entonces, vamos a ver, el tema de la fibromialgia diagnosticada en el momento que se inicia un proceso de incapacidad, ¿no? O al año que te han prorrogado la baja. Yo ya, en mi opinión, es lo que he dicho antes. Una fibromialgia es una enfermedad difícil de poder conseguir una incapacidad. Se tiene que haber agotado pues, el tratamiento médico, se tiene que haber estado un tiempo con este diagnóstico e intentar muchas posibilidades terapéuticas y en 6 meses no es suficiente. Normalmente lo que se exige por la jurisprudencia es que haya un mínimo diagnóstico de 1 o 2 años para ver que, pese a los tratamientos paliativos y demás, pues no se ha podido hacer nada. Estamos hablando de una enfermedad que es crónica, incurable, está claro. Pero hay personas que pueden tener fibromialgia y trabajar porque pueden estar bien tratadas y pues esos brotes que pueden tener y demás pues están relativamente controlados y hay otras que no podrán. Entonces se exige para ese requisito de la cronicidad que se tenga un poco más de tiempo. Entonces yo lo que te diría es que vayas actualizando informe del reumatólogo, haciéndote tus pruebas, si tienes que hacer alguna prueba neuropsicológica también porque tienes afectada la memoria, pues también que te la hagas con un neuropsicólogo, esta prueba neuropsicológica, y a partir de ahí, pues acabaríamos viendo al cabo de un tiempo si por esa fibromialgia te pueden reconocer o no una incapacidad laboral. Entonces, yo me centraría más en las otras patologías que dieron lugar a la baja médica que no en esa fibromialgia para solicitar una incapacidad permanente. Que evidentemente esto de la fibromialgia te puede ayudar para con las otras patologías que tienes, en comorbilidad, todo el cuadro conjunto, sí, pero ir a buscar una incapacidad exclusivamente o con la principal baza de la fibromialgia diagnosticada en menos de 6 meses desde que llega a los 18 meses cuando llegues, no es mi recomendación porque seguramente te lo denegarían porque no se cumple ese requisito de cronicidad y de agotamiento de posibilidades terapéuticas
y entiendo que esa denegación sería correcta en ese momento. No quiere decir que de aquí a un año y medio, pues se pueda valorar y entonces sí que tengan que reconocer la incapacidad. Y como en todos los casos, Siena, pues estaremos encantados de escuchar que nos digas cómo va tu caso, que lo puedas compartir con todos nosotros y así ayudar a muchas otras personas que pueden estar en tu lugar. Y lo demuestra ya en esta pregunta, ¿no? Que también había otra espectadora que nos preguntaba en relación también a un caso similar al que te encuentras. Bien, pues ya estamos fuera. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos habéis hecho. Ha sido un honor poder contestar a todas ellas. Ya sabéis que como novedad hay esta herramienta de valoración de incapacidad, esta calculadora que hemos hecho. Hemos estado muchísimos meses trabajando en el desarrollo de esta solución que ayuda a muchísima gente. Vimos la necesidad que tenían muchas personas de conocer si cumplían los requisitos, pese a que vamos publicando muchos contenidos, ¿no? A nivel de vídeo, de blog posts, de podcast que hacemos. Entendemos que esta herramienta puede ayudar a muchísima gente y es totalmente gratuita para vosotros, para que la podáis utilizar. Y ya sabéis que la semana que viene tenéis una cita el martes con un nuevo vídeo divulgativo que vamos a presentar, que creo que lo va a hacer Sergio también. El viernes, nuevo episodio aquí contestando a vuestras preguntas, ya será el número 53. Y el miércoles que viene, para todos aquellos que tengáis algún familiar o estéis padeciendo la colitis ulcerosa, esta enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hacer el podcast sobre esto. El próximo miércoles, podcast de misderechos.club hablando sobre la colitis ulcerosa. Os deseo a todos que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.